Muy buenos días tengan todos. Nuevamente es lunes, comienzo de una nueva semana de trabajo y los invito a que reflexionemos sobre algunas promesas de Dios para el pueblo de Israel y por consiguiente para cada uno de nosotros mediante el libro del profeta Ezequiel. El pueblo de Israel estaba sufriendo en este momento de que Dios llamó al profeta Ezequiel. Estaban cautivos en Babilonia, habían roto el pacto que habían hecho con Dios, no habían cumplido los mandamientos de Dios, se habían alejado, habían adorado a ídolos, habían negado a Dios y como consecuencia fueron llevados cautivos porque estaban lejos de la protección de Dios. Estaban cautivos allí en Babilonia. Muchos israelitas ya pensaban que toda la oportunidad había terminado para ellos. Sin embargo, en medio de la tristeza y del destierro, todavía Dios les envió un mensajero al profeta Ezequiel para darles esperanza. Nunca la esperanza la des por perdida, porque en los peores momentos de nuestra vida, aun cuando nosotros nos hayamos alejado de Dios y como consecuencia estemos sufriendo, todavía Dios se acuerda de nosotros y todavía Dios nos envía mensajes de esperanza y hermosas promesas de consuelo. Y así fue con el pueblo de Israel, como Dios les envió al profeta Ezequiel. Dice Ezequiel capítulo 2 versículos del 1 al 3. Y me dijo: Hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Y el Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso en pie y oí que me hablaba. Entonces me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación rebelde que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este mismo día. Muchos dicen que Dios solo envía mensajes para personas que han sido buenas, que han sido obedientes. Pero Dios envía también mensajes para los rebeldes, para aquellos que se encuentran lejos. De hecho, Jesús mismo dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y allí el profeta Ezequiel dice, Ezequiel 3 del 15 en adelante: entonces vine a los desterrados de Tel Aviv que habitaban junto al río Quebar, y allí donde ellos vivían estuve sentado 7 días atónito en medio de ellos. Y sucedió que al cabo de los 7 días vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas las palabras de mi boca, adviérteles de mi parte. Ezequiel, al estar junto al pueblo, cuando Dios lo envió, quedó 7 días mudo. Era tanto lo que sufrían, era tanto el mal que les había sobrevenido, que quedó 7 días sin hablar, porque no podía decir nada. A veces cuando vamos a ver a personas que están sufriendo, a veces callamos porque no tenemos nada que decir, no podemos decir ninguna palabra. Sin embargo, a los 7 días Dios le dijo: te he puesto por centinela, te he puesto por mensajero para el pueblo de Israel. Esta situación va a cambiar y tengo todavía mensajes de esperanza para ellos. Y así que durante esta semana te propongo que reflexionemos sobre algunos de estos mensajes de esperanza que el profeta Ezequiel dio al pueblo de Israel. Vive el día de hoy con esperanza. Todavía en medio de situaciones difíciles, cuando pienses que todo está perdido, todavía Dios tiene mensajeros que van a llegar a ti, instrumentos de Dios. Todavía Dios tiene palabras de esperanza para ti. Vive el día de hoy creyendo en la misericordia y en la bondad de Dios para todos, inclusive para ti. No importa cuán lejos estés. Dios te bendiga. Ten hoy un día de fe.